Si te desprecian porque eres fiel y te castigan por ser veraz, y tú en cambio ofreces miel, feliz serás. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Agradecemos al cielo por la bendición especial. Agradecemos al Señor porque ha hecho posible que a pesar de las inclemencias del tiempo, usted y yo estemos aquí para adorarle y glorificarle. Rogamos al Dios Todopoderoso que cada persona que ha hecho el esfuerzo de venir a este lugar para llenarse de la palabra de Dios pueda retornar lleno de la presencia y la bendición que encarna la palabra. Esperamos que las personas que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias de Radio Amanecer por diferido, y aún los que nos están viendo en vivo a través de nuestra página web www.iglesiapiantini.org, que en este momento reciba la bendición especial de este programa y que la palabra que Dios tiene especial para usted en esta hora sea de amplia bendición. Para ello, vamos, antes de usar el texto sagrado, pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Dios y Padre Celestial, agradecemos tu presencia con nosotros. Y antes de hacer uso del texto sagrado, nos ponemos en las manos del Espíritu Santo para que nos llene de tu poder y para que tengamos comprensión de tu palabra y que tu palabra nos pueda cambiar. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos de todo mal, vacíanos de toda suficiencia propia y llénanos del poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Para comprender algunas cosas sobre este tópico en el zarandeo, hay algunos textos que me gustaría que veamos. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, verso 17 es un texto muy conocido. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este texto es un texto profético y es un texto muy abarcante. Este texto se está diciendo, entre otras cosas, que la lucha terrible es con un pueblo especial que Dios identifica. En el texto se identifica a un pueblo y entonces da dos características muy importantes de ese pueblo. Cuando ustedes escuchan la expresión el dragón se llenó de ira, ese dragón en la figura profética representa al adversario, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y cuando dice que se fue a hacer guerra contra la mujer, está hablando entonces con una iglesia, la iglesia que Dios ha tenido a través de todos los tiempos, porque siempre Dios ha tenido su iglesia, su pueblo. Entonces dice que se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esa expresión el resto quiere decir contra el residuo, el remanente que quedó siendo fiel. Por eso se llama un remanente, porque es lo que quedó siendo fiel. El dragón se llenó de ira contra la mujer a través de la historia y siempre ha estado tratando y siguiendo al residuo, al remanente que es fiel. Y para que nadie se engañe sobre ese remanente, Dios agrega dos características de ese remanente. La primera característica es que guardan los mandamientos de Dios. Y usted conoce cuáles son los mandamientos de Dios. Y esa es la primera característica que tiene el pueblo de Dios. Ese pueblo, ese remanente que es fiel, tiene la primera característica de que guarda los mandamientos de Dios. Y la segunda característica es que tiene el testimonio de Jesucristo. La pregunta sería, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? El mismo Apocalipsis, en el capítulo 10 y el versículo 19, nos revela a qué se refiere el testimonio de Jesús. Yo me postré a sus pies para adorarle, dice el versículo 19 de Apocalipsis capítulo 10. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces el testimonio de Jesús, el testimonio no es más que la revelación dada al pueblo de Dios en el remanente, una guía especial. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, una guía especial que tendría el pueblo remanente para el tiempo estratégico del fin. Esa guía, esa inspiración maravillosa, eso que llamamos espíritu de profecía es lo que le ha dado sentido,
formación, orientación al remanente de Dios en el tiempo del fin. Ahora, hay un detalle muy interesante que también da este dato y quisiera resaltarlo. Juan, que está escribiendo el Apocalipsis, dice que él se postró a los pies del ángel para adorarlo. Cuando él vio las maravillas que ese ángel le mostraba, él quiso reverenciarlo, quiso postrarse Juan ante el ángel y adorarlo. Y noten ustedes que el ángel no se lo permitió, dice Juan, y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, es decir, soy un siervo como también tú eres un siervo de Dios, yo soy un siervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Noten ustedes, si un ángel no permitió que Juan se le arrodillara, entonces ningún ser humano tiene la potestad de solicitar, de pedir, de exigir, ni de aceptar la adoración, porque la adoración es a Dios. Adora a Dios. Ahora, ¿por qué quiero hacer este esbozo del pueblo remanente? Porque siempre ha habido una inquietud sobre el verdadero pueblo de Dios. Incluso hay personas que me han preguntado, dígame, ¿cuál es la iglesia verdadera? Sé que es una pregunta que mucha gente quiere saber. Y yo sé que tú que me escuchas en cualquier lugar a través de las frecuencias, estaría quizá prestando más atención porque espera que yo te diga cuál es la iglesia verdadera. Yo utilizaré en este auditorio la misma técnica que he usado con todos mis amigos en todos los tiempos. Siempre que mis amigos, aún en la adolescencia, me preguntaban, entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Yo le presentaba esos textos que le acabo de presentar a ustedes. El pueblo especial de Dios, porque Dios tiene un pueblo, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El verdadero pueblo de Dios es el pueblo que está dispuesto a seguir al Señor. Entonces usted me dirá, ¿y cómo es eso? Sí, hay un pueblo. Dios siempre ha tenido un pueblo en todos los tiempos. Dios siempre ha tenido un pueblo, siempre. Dios tiene una iglesia específica. Y usted me dirá, ¿y entonces? Oiga este detalle interesante que le va a ayudar a explicarle a sus amigos y usted a comprender este sentido. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, en este tiempo todavía está en dos dimensiones. Usted puede observar el pueblo de Dios en dos dimensiones. Es decir, lo que es pueblo de Dios, lo que es el remanente que Dios ha de salvar en el final del tiempo, los fieles de Dios, los que están dispuestos a hacer su voluntad por encima de la presión del mundo, lo tenemos hoy en dos dimensiones. Un autor dice que es la iglesia visible y la iglesia invisible. Es interesante estas dos dimensiones. La dimensión de iglesia visible, me gustaría que usted lo comprenda, y en la dimensión de iglesia invisible. El pueblo de Dios, repito, es un pueblo que Dios tiene identificado, un pueblo que es fiel. Sin embargo, Dios tiene una iglesia visible que usted puede identificarla porque Él le dio los datos y las informaciones de cuál es ese pueblo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el pueblo visible. Ahora, el pueblo invisible es persona que no podemos identificarlo y que son fieles de Dios porque son personas sinceras en lo que creen y cuando escuchen la voz de Dios vendrán a los pies de Cristo Jesús. Cuando la persona le pregunta, entonces ¿usted cree que solamente un grupo habrá de salvarse? No, Dios tiene una gran multitud que habrá de salvar. Gran parte de esa multitud está en la iglesia visible, que tiene un nombre, que está identificada en la Biblia como un pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Pero también ese pueblo está disperso en el mundo entero porque son personas sinceras que a la altura del conocimiento que tienen, están siendo fieles a Dios en lo que conocen. Pero habrá un momento especial. Ellos oirán la voz de Dios. Y me gustaría citar lo que dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 10, verso 16. Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 16, dice claramente la palabra de Dios. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un solo pastor. Noten qué interesante. Dios tiene un pueblo.
Dios tiene un pueblo que es fiel a sus mandatos. Dice claramente la expresión bíblica: tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también oirán mi voz. A ellas debo traer, ellas van a oír mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es decir, el que es pueblo de Dios está comenzando en estos procesos finales de lo que le estoy hablando en estos días, a abrir sus ojos, a estar escuchando la voz de su pastor, que es Cristo Jesús. Y dice él que ellas oirán su voz y entonces van a unirse al rebaño de Cristo Jesús. No es que Dios va a salvar a un grupo allí, un grupo aquí, es que a medida que nos vamos acercando al desenlace del tiempo del fin, Dios está llamando personas como tú, Dios está llamando a personas como quienes nos escuchan en otros lugares, para que abracen la verdad, escuchen la voz del pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. Entonces ahora ustedes entienden la razón del zarandeo. Esta es la razón del zarandeo. Oigan, ¿por qué? Porque en ese pueblo visible, en esa iglesia visible que está identificada, hay muchos que están en esas filas, pero no son amantes de la verdad, no quieren ser cambiados por la verdad, no quieren ajustarse a la verdad, y entonces un zarandeo los hará salir. Hay personas que no están identificados con ese pueblo, pero son pueblo de Dios porque son sinceros, y cuando escuchen la voz del verdadero pastor, se añadirán a la iglesia. Es la extensión del zarandeo. Muchos saldrán porque amaron más las cosas de este mundo, aunque estuvieron aparentemente profesando la verdad. Y entonces el amor al mundo los arrastró, y los engaños de Satanás que descuidaron en su relación con Dios los arrastró. Pero gente que no conocíamos, gente que hoy está siendo impresionado por el poder de la verdad, están abriendo sus vistas, están escuchando la voz maravillosa de un pastor especial, que Cristo, que los llama, y se integrarán a la verdad para salvación y vida eterna. Es interesante que entendamos cuál será el tamaño, la extensión de ese zarandeo en la salida de la iglesia, y cuánto nos habrán de abandonar. La gente ha estado muy preocupado cuando lee en la Biblia y en la inspiración la cantidad de gente que podría salir, y que muchos están, que son muchos los llamados pero pocos los escogidos, que no son todos los que están, ni están todos los que son. Y hay gente con temor de cuántos saldrán. Y hay personas que se preguntan: ¿y seré yo de los que abandone la fe en el tiempo final? Hay personas preocupadas diciendo: ¿y seré yo de los que apostatará en el momento final? Les voy a dar una idea muy interesante que me ayudó en mi adolescencia, cuando escuchaba estos temas de diferentes tipos de enfoque de predicadores que ustedes saben que la iglesia ha tenido. Lo que yo he aprendido es lo siguiente: la profecía no tiene que cumplirse en mí de manera negativa, sino de manera positiva. Si los perdidos serán como la arena del mar, yo no tengo que ser de esas arenas. Yo quiero ser de la gran multitud que dirá: he aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado y viene para salvarnos. La preocupación suya no es decir: Señor, ¿y seré yo fiel? No, la preocupación suya es decidir usted estar en una relación directa con Cristo Jesús y escuchar su voz y hacer su voluntad. Esa debe ser su preocupación. En cuanto a la pregunta de la extensión o el tamaño de la apostasía que producirá el zarandeo, quiero darle algunas citas. Algunas citas nos dicen que una gran cantidad de personas abandonaría las filas. Dice El conflicto de los siglos, la página 666, que conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que no fueron santificados por la obediencia a la verdad abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán listos para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Otra cosa también es que habrá hombres de talento y elocuencia que también abandonarán. Dice la cita ahora más adelante en la página 666, hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. ¿Estamos viendo eso, sí o no? Gente que fueron brillantes en el conocimiento de la Biblia,
brillante en el dominio de la cita del espíritu de profecía, y entonces fueron engañados por muchísimos motivos y ahora están a la tarea de descarriar a personas que debieran influenciar hacia la verdad. Otro grupo también es, que se menciona, estrellas admiradas por su brillo. Siempre se nos ha enseñado que grandes lumbreras caerían. Y por eso a mí se me enseñó, y agradezco haberlo aprendido bien adolescente en mi iglesia, y les motivo a ustedes que su vista esté completamente puesta en Cristo Jesús. La cita especial de Profetas y Reyes, en la página 140, se nos da esta siguiente declaración: más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. No hay seguridad en seguir a un hombre. La única seguridad está en poner la vista en Cristo Jesús. El gran error que tenemos hoy en la cristiandad, y específicamente en el remanente, es personas que ponen su vista en alguien que les fascinó porque les predicaba de manera especial o cuantas cosas. Mire, su vista diríjala a Cristo Jesús. Y el predicador responsable no anda ganando adeptos de personas inconscientes en su vida, sino guiando la vista de personas hacia el poderoso Cristo Jesús. Esa es la responsabilidad del predicador. Observen a Cristo. Ha llegado la hora, en el desenlace del tiempo del fin, en que cada persona debe fijar su fe, anclarla en la roca que es Cristo Jesús. Gócese con buenos predicadores, gócese con lindos ejemplos de la iglesia, pero su vista debe estar en Cristo, el único que no falla. Dice la inspiración también que familias enteras, y cuando yo leí una de las razones por la que da que familias enteras se irían, me dolió sobremanera, porque he observado eso mucho en muchos sitios. Noten lo que dice ahora en la página 180 de Evento de los Últimos Días. Dice: ha habido y continuará habiendo familias enteras que una vez se regocijaron en la verdad, pero que perderán la fe a causa de las calumnias y las falsedades que les fueron llevadas con respecto a aquellos a quienes han amado y de quienes recibieron dulce consejo. Esto es delicado. Personas que siembran cizañas sobre líderes que pueden influenciar sobre usted positivamente con un buen consejo. Hay personas que siembran cizañas sobre líderes de la iglesia. Si bien es cierto que en el pueblo de Dios puede haber líderes que cometan errores en sus ejecutorias, no es menos cierto que el enemigo ataca fuertemente a los líderes y que Dios espera que los guías espirituales sean una buena influencia para la hermandad, y Satanás está levantando calumnias, falsedades y sospechas sobre líderes que por su ejecutoria pudieran ser una buena influencia para el pueblo, pero merman la influencia de esos líderes, sembrando cizañas, sembrando dudas. Eso es terrible. Quiero decirle algo. Cuando hemos visto la extensión del zarandeo, la pregunta que yo sé que está en la mente de ustedes es: ¿la iglesia entonces se caerá? Porque en un momento cuando tantas personas podrían salir por el descuido en la vida espiritual, por el descuido de estos principios que ya se nos avisó con tanto tiempo, entonces llegará un momento que usted creerá que la iglesia va a caer. Mire, esta es la iglesia militante que muy pronto será triunfante. Aunque usted vea que este barco parece zozobrar, no se tire de este. Usted va a ver en alta mar, conforme se intensifiquen las luchas del mundo, usted va a ver posiblemente otras barcas más seguras, posiblemente otras barcas más tranquilas, y sentirá que la barca en la que usted está hay tanta turbulencia que usted se verá tentado a abandonar. Pero no abandone ese barco. Póngase en las manos de Dios y deje que el Espíritu de Dios haga maravilla en su vida. La iglesia no caerá. El libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 436 y 437, nos da esta siguiente declaración: puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras que los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso.
¿Qué va a ocurrir entonces cuando la embestida del zarandeo se lleve a muchos? Va a ocurrir cosas como estas. Siervos fieles que actualmente están ocultos se manifestarán. Por eso Dios te está llamando. Por eso, amigo que me escucha en cualquier lugar, Dios te está llamando. Por eso tú que Dios te ha traído a este lugar, Dios te llama. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere compensar de gente fieles que aún con el poco conocimiento que tienen la verdad, están dispuestos a someterse a la verdad. Siervos fieles que actualmente están ocultos se manifestarán, dice claramente la palabra de Dios en la página 185 de Evento de los Últimos Días, dice la inspiración. El Señor tiene siervos fieles que en el tiempo de prueba del zarandeo serán dados a conocer. Hay siervos preciosos ahora en oculto que no han doblado su rodilla ante Baal. Qué interesante esa figura. ¿Recuerdan al profeta? Llorando y angustiado porque creía que él estaba solo. Y Dios le mostró una cantidad inmensa que no habían doblado sus rodillas ante Baal, ante los engaños de este mundo, ante la mundanalidad, ante el error. Otra cosa es que un gran número de personas se decidirá a favor de la verdad. Dios nunca deja a su pueblo. Por eso está ocurriendo un despertar en el mundo entero. Personas que están abriendo su corazón a la verdad, están decidiendo abrazar la verdad por encima de todas las cosas. Porque un gran número de personas se decidirá a favor de esta verdad. Dice claramente entonces, Evento de los Últimos Días en la página 186, las filas raleadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo presentó como viniendo a la 11ª hora. Qué interesante esto. Esto me llama mucho la atención. Cristo presentó a un grupo como viniendo a la 11ª hora. Cuando ustedes tengan tiempo, Evangelio según San Mateo capítulo 20, léanse los primeros versículos donde está la parábola de la viña y la parábola donde el amo de la casa contrata a los trabajadores. Qué interesante. Léase cuando usted tenga tiempo desde el versículo 1, disfrútelo. Por razones de tiempo yo voy a esbozarle la idea y conectarla con esto que quiero decir, porque la 11ª hora, yo sé que quienes nos escuchan en algún lugar dirán, bueno, ¿qué significa eso en el lenguaje de ustedes? Siempre se ha relacionado el tiempo del fin como que estamos en la 11ª hora, es decir, cerca de la hora número 12, que es el final del jornal del trabajo. En la figura bíblica se llamaba a la hora primera, a la primera hora en que se comenzaba a trabajar en la mañana. Hay algunas figuras que identifican esa primera hora como las 6 de la mañana. Y que entonces la tercera hora es las 9 de la mañana. Y entonces la sexta hora es el mediodía, las 12 del mediodía. La hora novena es las 3 de la tarde. Y la hora 12 o duodécima, o número 12, es las 6 de la tarde. Entonces, en esa figura se presenta la parábola que él salió a contratar trabajadores y encontró a un grupo que al inicio de la primera hora llegó a un acuerdo de que le iba a pagar un denario. Y se pusieron contentos. ¿Un denario por el día? Sí, les voy a pagar un denario. Entren a mi viña. Y comenzaron a trabajar contentos porque le iban a pagar un denario. Pero el dueño siguió buscando personas para que trabajaran en su viña y encontró en la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, otro grupo y le dijo, ¿quieren trabajar? Sí, pues vengan, trabajen. Y siguió contratando, encontró un grupo a las 12 del día y lo contrató a trabajar también. En la hora novena encontró un grupo que le dijo, ¿y ustedes por qué están sin hacer nada? Bueno, porque nadie nos ha contratado. Vengan también a trabajar a mi viña. Pero lo curioso es que faltando una hora de trabajo, en la hora 11ª, la hora número 11, entonces contrata a otro grupo. ¿Quieren trabajar? Sí. ¿Y por qué no han trabajado? Es que nadie nos han contratado. Vengan, trabajen. Y ese último grupo se pasó una hora. Terminaron las 12, terminó el jornal del día. Es decir, la jornada, ¿verdad? Por eso es el jornal, el salario. Salario porque se pagaba con sal.
pero en este caso había de por medio una moneda, un denario. Entonces todos están haciendo filas. El dueño mandó al contador a que pagara primero a los últimos que entraron, que solo trabajaron 1 hora. Y entonces cuando se ve que llaman a los que trabajaron 1 hora, en la hora 1/10, nota que la orden que había dado el dueño de la viña es que se le pagara un denario también. Cuando los demás que habían llegado temprano vieron que se les pagó un denario, estaban contentos. Dice, bueno, pues si a eso se le pagó un denario, la cosa viene buena, porque eso entraron ahorita. Eso entraron hace 1 hora. Pero venidos los demás en el orden de más tiempo, también un denario. Los que comenzaron en la primera hora, también se le dio un denario. Y allí hubo una protesta y una murmuración. ¿Y cómo es posible que a nosotros se nos dé un denario? Y esta gente que trabajó 1 hora, también un denario. El dueño dijo, vengan acá ustedes. ¿Por qué ustedes murmuran? Cuando ustedes comenzaron a trabajar en la mañana, ¿cuál fue el trato que hicimos? Así que usted no iba a pagar un denario. Pues está bien, le di un denario, sí, entonces no se preocupen. Si yo quiero darle a estos lo mismo, no soy yo dueño de lo mío y no puedo hacerlo. Eso tiene muchas aristas, tiene muchas inferencias teológicas, pero la manera sencilla que yo quiero decirle a ustedes es que hay gente aquí que están siendo llamados en la hora 1/10. Hay gente que está entrando a la hora 1/10. Hay gente que me escucha en cualquier lugar, personas que están viendo a través de la tecnología estas imágenes y están siendo llamados en la hora 1/10. Están viendo los desenlaces del tiempo del fin. La iglesia está en un proceso de zarandeo que constantemente se va a ir intensificando, pero no importa la hora que te llamó el maestro, acéptala a la hora que te llamó. Y la victoria es maravillosa porque cuando lleguemos al reino de los cielos, recibiremos la vida eterna que nos dará el Señor. Eso es muy diferente a todas las demás explicaciones que usted va a escuchar en otro texto de la bendición que es servir al Señor desde pequeño, de mucho tiempo, de cuántas cosas tuvimos tiempo de hacer al Señor. Esas son otras explicaciones interesantes del gozo en el reino de los cielos dependiendo de su experiencia con el Señor. Pero lo que quiero presentarte es que no importa cuánto tiempo perdiste, no importa cuánto ignoraste al Señor, si en esta hora tú estás escuchando la voz del príncipe de los pastores, si en esta hora tú estás escuchando al dueño de la viña que te contrata para que le ayude a salvar gente, acéptalo en esta hora. Es ahora el momento. Es ahora la victoria. Jesús está buscando voluntarios para su servicio. Será terrible el día aquel cuando termine todo. Será grande el zarandeo para aquellos que todavía no han querido aceptar el llamado del testigo fiel de una consagración. Será terrible que en la última jornada de su peregrinaje usted se deje engañar por Satanás, por falsos maestros, por falsas doctrinas, por personas que siembran cizaña y le ponen a usted en rebeldía con sus líderes y con sus hermanos. Da pena que después que usted ha durado tanto tiempo, usted se ha engañado en la última jornada de la salvación, en la parte final de la hora 1/10, próximo a la venida de Cristo. No puede ocurrir eso. Lo que debe ocurrir es que escuche la voz de Dios, aceptes el llamado que Él te hace y te consagres más al Señor. Lo que debe ocurrir, tú que todavía no has aceptado el llamado de Cristo, lo que debe ocurrir, tú que todavía estás en el valle de la indecisión, que decidas vida eterna por Cristo Jesús. El dueño de la viña te está llamando. Él te está buscando, pero no puede forzar tu decisión. Es tu propia voluntad que debe decidir. Jesús está buscando voluntarios. Voluntarios a su servicio. Y yo me pregunto, ¿estaremos los hermanos confirmando nuestro servicio a Dios? Y yo me pregunto, amigo que me escuchas, ¿estás dispuesto a aceptar el llamado que Cristo te hace de ser un voluntario de Él, de aceptar la verdad, abrazar la verdad, amar la verdad, proclamar la verdad y enseñarla por precepto y por ejemplo? Hoy es el llamado especial.
Es en el corazón de cada hermano que Dios dice: conságrate más para que hagas mi obra para vida eterna. Es en el llamado de tu corazón que Dios te llama y te dice: acéptame, haz un pacto conmigo y sígueme para siempre. Jesús está buscando voluntarios hoy, que a la ruda lucha luego puedan ir. ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz siendo voluntario, listo a combatir? La pregunta es: ¿de Cristo voluntario tú quieres ser? Pues mira, la Biblia dice que de Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? Nos cercan las tinieblas densas del error. Vamos sobre abismos hondos de maldad, y para destruirlas llama el Salvador a muchos voluntarios que amen la verdad. La lucha es contra el vicio, contra la pereza, contra el mal, contra la ignorancia de la ley de Dios. Es una campaña que no tiene igual. ¿Quieres ir a ella de Jesús en pos? El triunfo significa que domine el bien, que los humanos se amen y que la verdad reine en las conciencias, siendo su sostén, y ha de ser, si ayudas, una realidad. De Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? ¿Cuántos quieren ser voluntarios de Jesús? Sirve al Señor en esta hora. Conságrate más al Señor en tu vida. Conságrate a Dios todas las mañanas y haz de este tu primer trabajo. Y a ti que Dios te está llamando, a ti que me escucha quizá conduciendo algún vehículo en esta hora, a ti que me escucha quizás en el descanso, en alguna cama, en el diferido en que se transmite este programa, a ti, amigo, que quizás nos está observando a través de la tecnología, el Dios del cielo te hace un llamado especial. Tú puedes ser voluntario de Cristo. Acéptale, síguele, entrégate a Él y permite que Él sea tu capitán, tu Salvador. Él tiene bendición para ti en esta hora. Dios nos dé su bendición. Oremos. Dios y Padre, gracias. Muchas gracias. Porque sabemos que la extensión o el tamaño del zarandeo, si bien es cierto, con pesar veremos algunos que rechazaron el llamado del testigo fiel y apostatarán, también nos gozaremos, oh Dios, con familiares que no sabíamos que estaban listos para esta decisión. Nos gozaremos con personas incluso que no conocemos, pero que en la medida de la luz que tenían, te servían. Y ahora, conociendo una mayor luz en la plena verdad de tu palabra, deciden seguir tu verdad por encima de todas las cosas. Padre, aquí hay un grupo de hermanos que han estado acompañándonos en este programa y que han aprendido a través de los grupos pequeños a los que han asistido, o han aprendido a través de la inserción en este programa, que tú eres su Salvador, que tú les tienes un llamado especial y ellos quieren ser colaboradores tuyos para salvarse no solamente ellos, sino salvar a su familia y a sus vecinos. Padre, hay personas que nos escuchan en algún lugar. Ruego ahora, oh Dios, que ángeles poderosos se posen en su casa. Ruego ahora, oh Dios, que el Espíritu Santo descienda con poder a su corazón y que el que comenzó la obra en ese corazón maravilloso la complete para vida eterna. Que decidan ser voluntarios tuyos ahora y para siempre. Toma tu iglesia en tus manos, oh Dios. Es la niña de tus ojos. Es el objeto de mayor admiración y arrobación de amor en esta tierra que tú tienes. Cuida tu iglesia. Y si alguno, Dios, está siendo engañado por el mal y por la mundanalidad, permite, oh Dios, que escuche el llamado del testigo fiel y que compre de ti oro refinado, que compre vestidura especial para vestirse y que se unta el colirio que tú das para que tenga visión. Gracias por estar con nosotros. Danos tu bendición ahora y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.